¿Necesita Dios que lo agrademos? ¿Podemos agradar a Dios? Y si la respuesta es afirmativa a esa pregunta, ¿cómo podemos agradar a Dios? Estas son algunas de las cosas que estaremos analizando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos, aquí en el año 2025, contentos de que estén otra semana más con nosotros aquí a la mesa, desde tu casa, desde tu carro, desde donde quiera que estés, para compartir este estudio, este análisis de la Biblia que hacemos, o de este tema. Más que nada, estamos estudiando el amor y la justicia de Dios en este trimestre nuevo. Hoy en la mesa me acompañan, como de costumbre, Sammy y Joel, y tenemos un invitado especial esta mañana, Gerson García. Gerson, bienvenido. Gracias. Sí, gracias por estar acá con nosotros. Simplemente para que la audiencia te conozca un poquito más, dinos de dónde eres, dónde vives, qué haces, por qué estás acá. Bueno, venimos de vacaciones con mi esposa. Muy bien. Y pasamos a la iglesia el sábado pasado. Y pues somos compañeros de misión. Vivimos en Minnesota y nos dedicamos a servir. Buenísimo. Creo que hay que aclararle a la gente, porque hay mucha gente que escucha de otros países. Minnesota, que queda en el borde de Canadá. Sí. O sea, nosotros acá estamos en Florida hoy congelados y él está en verano, como si no pasara nada. Sí. Porque donde él vive, las temperaturas en esta época están muy por debajo bajo cero. ¿verdad? Bajo cero. Y tapado, 13, 14 grados bajo cero. Y mucha nieve, seguramente. Mucha nieve, sí. Bueno, así que, pero nada, contentos, Gerson, gracias por estar acá con nosotros y también contentos de que seas compañero de misión de nosotros también. Así que nada, el tema de hoy, el título de la lección es para agradar a Dios, y ya vimos un poquito de las preguntas que queremos analizar hoy. Vamos a estar leyendo muchos textos de la Biblia, así que vamos a comenzar como de costumbre con una oración. Y Gerson, te voy a pedir si pudieras hoy abrir con una oración por nosotros, por favor. Oremos. Querido Dios, gracias porque nos das la posibilidad de abrir tu palabra para enriquecer nuestra relación contigo. Queremos descubrirte, queremos conocerte, queremos saber más de ti, pero no linealmente, sino que nos lleve a una acción continua en el servicio y en la comunicación diaria contigo. Gracias porque nos regalas el Espíritu Santo para poder descubrirte a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a romper rápido con la primera pregunta. ¿Necesita Dios que nosotros lo agrademos? ¿Qué ustedes piensan? No. ¿Tú piensas que no? ¿Dios no tiene necesidad? Para mí no. Para mí, yo lo veo que Dios le agrada que le adoremos, pero no creo que necesite. Entiendo que no, que por lo menos yo no veo que Dios tenga necesidad. Pienso que los dioses paganos sí tienen necesidad. Digo, son falsos, lo que sea, sí. Pero era por eso que había que darles algo para que se sintieran bien con el pueblo, con ellos, y no pasara nada malo. Entonces, ver un Dios que tiene necesidad es como que, espera, si no hago tal cosa, va a estar molesto conmigo. Okay. Entonces, si hago algo bueno, entonces ahí se alegra conmigo. Y es como que hay un Dios que necesita de cosas de nosotros para sentirse bien. Ahí es que no lo veo. Es un Dios falso. Yo difiero un poquito, así lo veo, y podemos estar... Claro. Yo creo que siempre decimos acá que el diálogo nos ayuda a todos a descubrir cosas nuevas. Pero, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y Eva, yo creo que cuando Dios crea, genera necesidad en él. Antes de crear, no tiene ninguna necesidad. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, en Adán y Eva los crea en relación con él. Y desde el momento que los crea, y en el momento que después Adán y Eva, por su libertad, deciden oponerse a él, al perder esa relación se crea una necesidad en Dios, para mí. O sea que los creó sin necesidad. ¿Cómo? O sea, creó sin necesidad. ¿Cómo creó sin necesidad? Bueno, estás diciendo que entonces se generó luego que los creó, pero antes de eso no tenía necesidad, sino que cuando los crea genera necesidad, pero antes de eso los creó porque no necesitaba nada. O sea, una necesidad relacional. Exacto, eso estaba pensando yo. Si, por ejemplo, Adán y Eva
se apartan, él pierde esa relación y Dios no tiene necesidad de que el ser humano le dé, pero sí tiene necesidad de estar con nosotros. Nosotros somos la necesidad de Dios, no es lo que nosotros hacemos. Y para mí, desde el momento que entramos en la existencia, nosotros somos parte de Dios. Él es parte nuestra, más o menos eso da a entender la Biblia, y entonces cuando nosotros nos apartamos de Él se genera una necesidad y por eso Él sale a buscarnos. O sea, a mí me gusta, o sea, ojo, no, pero me gusta ese Dios que yo lo necesito y Él me necesita también. No es un Dios frío, un Dios estancado que dice no tengo ninguna necesidad, simplemente creo y las demás gente tiene necesidad de mí y yo no tengo necesidad de la gente. Bueno, para mí no lo veo así, para mí no lo veo como un Dios frío, sino lo veo un Dios que da, que simplemente Él es que da. Entonces eso genera en nosotros necesidad. Veo siempre a Dios que Él que da. Siempre el primero, correcto. Siempre el que está dando, sí, no lo veo como que lo hace porque necesita. Y no es un Dios frío, sino un Dios que siempre está dando, que no está esperando que le demos nada, sino que siempre lo da primero, todo, siempre da, así es como lo veo. O sea, ¿Dios no está esperando que le demos nuestro corazón? Bueno, sí, pero no por necesidad. ¿No? Sino por nosotros mismos, porque sabe que eso es lo beneficioso. Y si no se lo damos, Él no se afecta en nada. ¿En qué sentido? Y que... O sea, no se lo damos, está bien. Total, o sea, yo no tengo necesidad de nada. No, me imagino que... Para mí la necesidad de Dios es imperiosa. Va mucho más de... la necesidad de Dios por acercarse a nosotros, los seres humanos, sus hijos, es mucho más que una simple necesidad. Va exageradamente, está pendiente de sus criaturas. No nos dejó solos, está exageradamente o intencionalmente buscando siempre que nosotros respondamos a sus dádivas. O sea, su carácter. Él actúa de esa manera por quién es Él. Porque como Él es amor, Él no puede hacer otra cosa que no sea amar y seguirnos y buscarnos y quiere que estemos en una relación por amor por su naturaleza. Ahora, no sé si hay una diferencia entre la necesidad que nosotros como humanos tengamos a la necesidad de Dios. Justamente eso estaba pensando cuando usted estaba hablando, porque humanamente nosotros vemos la necesidad como tal vez algo negativo. Ajá. Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Dios es amor y quiere entrar en una relación con nosotros, eso obligatoriamente crea una necesidad. Por ejemplo, cuando yo me caso con mi esposa, yo necesito el cariño de mi esposa en esa relación. Y si no lo tengo, me siento mal, me siento que me falta algo. Y antes de enamorarte no lo tenías esa necesidad. Correcto. O sea, ocurre la necesidad cuando decido entrar en una relación. Correcto. Y yo creo que desde esa perspectiva no es que Dios necesita en el sentido de que, ay, si no lo tengo, soy menos Dios, soy un Dios inferior. No. O sea, no afecta el estatus de Dios, pero sí la relación, y esto para mí habla muy fuerte del Dios que describe la Biblia, que aunque es Dios, es vulnerable en ese sentido. Cuando se relaciona con el ser humano, se hace vulnerable al punto de que necesita, y yo creo que la palabra necesita, como decíamos ahorita, claro, es con un diccionario diferente. Claro, el significado. Ahora, vos fíjate que en la Biblia no dice somos con Él, dice somos en Él. O sea, eso en Él ya es mucho más que un Dios que está allí, que sale a buscarme, que no, somos parte de Él. Entonces, al separarnos de Él, yo creo que se genera un vacío en Dios. Ojo, esto es muy humano y posiblemente esté equivocado, pero a mí, de acuerdo a la lógica que elaboramos, pienso que se genera un vacío cada vez que nos separamos, porque nosotros estamos en Él, somos en Él. A mí también, no sé quién de ustedes mencionó algo de la creación de Adán y Eva, no sé si alguien lo mencionó, de la imagen de Dios. Para mí, cuando Dios creó a su imagen y semejanza, y esto se lo compartí a ustedes antes, para mí significa que Dios creó al ser humano con la capacidad de amar y ser amado, porque así es Dios. Y cuando tú analizas eso, o sea, la capacidad de amar y ser amado, el amor tiene necesidad de ser amado. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Sí. Es correspondiente, o sea, busca corresponder. Correcto, exacto. Yo amo, pero quiero que me amen porque para es atrás. Relacional, porque si no hay relación. Es dos vías, si no, no puede ser. Entonces, para mí, esa capacidad está describiendo Dios. O sea, Dios da amor
y anhela que lo amen para atrás. Para mí que es algo intrínseco, como que algo que ya pertenece en la esencia del amor. No lo veo como necesidad, sino que es parte de una relación. Por eso es que para mí la palabra necesidad me molesta, porque es como que necesitamos buscar me asusta de que alguien vaya a pensar, pues si no lo estoy haciendo, Dios se molesta, se entristece conmigo, no quiere estar con... Entonces, creo que estén como no sé, contaminada un poco. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en pecado, ¿se entristece Dios? Sí, se entristece. O sea, nuestro pecado lo afecta a Dios, pero no se entristece porque no le damos honra, sino que se entristece por lo que genera en nosotros. Claro. Todo eso. Exacto. Pero Dios no es un Dios egocéntrico que está esperando que lo alabemos, que lo adoremos, porque Él necesita adoración. No. Él, a mi criterio, con esta, digamos, démosle otro significado a la palabra, pero él tiene una necesidad de relación, tiene. O sea, al crear se genera... Es un Dios relacional. Claro, se genera una necesidad de relación. Y ya una vez que él crea una persona, no se puede volver para atrás. Él no vuelve para atrás. Como diciendo, porque él podría decir, bueno, realmente me equivoqué con esto. No me equivoqué, sino... No te necesito. Ya no te necesito porque te equivocaste. Y entonces, bueno, te vas a perder eternamente. No me interesa. O sea, es tu decisión. No. Dios está afectado por nuestras decisiones. Vamos a leer algunos textos. Sammy, búscate Primera de Tesalonicenses 2:4, Joel, Romanos 12, 1 y 2, Gerson, Proverbios 16, 7. Y después les doy algunos otros textos. Yo voy a buscar otro también. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Ok, so aquí no necesariamente está probando el punto de que Dios necesita ser agradado, pero la Biblia está lleno de textos donde habla de que agrademos a Dios y de que Dios se agrada de muchas cosas que nosotros hacemos, como en esa, que dice que no busquemos agradar al mundo, sino que busquemos agradar a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, so ahí Pablo está diciendo que cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, eso es algo que a Dios le agrada. Y aparte dice que es nuestro culto racional. Sí. Que Dios se agrada. Lo que yo quería mencionar, escuchando eso, porque dice, ok, Dios se agrada. Es que por eso es que vuelve a la misma mentalidad. Es como el meme ese que estoy a la puerta y llamo, pero si no vienes, te voy a destruir con lo que vengo a traerte. Entonces, si no me agradas, entonces me desagradas. Ajá. Entonces, ¿y Dios no se desagrada? Te mira con desagrado. ¿Tú crees que desagrada? La frase está, ¿entiendes lo que te digo? Lo desagradamos con nuestra persona. Dios no se desagrada de nosotros. Es lo que hacemos. Pero correcto, se desagrada que nos afectemos nosotros mismos. Que nos afectemos nosotros. Que ahí es que el punto, que no es en Él, sino en nosotros lo que el desagrado, lo que le afecta, es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, no lo que le causamos a Él. En el sentido de que las consecuencias del pecado nos afecta a nosotros, como nuestros hijos. Cuando uno tiene un amor saludable, uno ve que están mal y es por lo que ellos se están haciendo por ellos mismos. Pero vos quedás afectado. Claro, también. en ese sentido. Y quedás dolido incluso por lo que tu hijo se está haciendo para con él mismo, no con vos. Pero no lo mido con desagrado. No me desagrada. Claro. A mí se fractura la relación. Claro, porque como Dios es un Dios relacional, esa fractura que hay entre su hijo o el hijo y Dios, o el papá y Dios, o la decisión que tome el hijo, se va a ver totalmente afectado ese proceso relacional, y eso es lo que le duele o le agrada a Dios como tal. Porque las consecuencias o son buenas o son nefastas. El amor dice que es sacrificio, o sea, el amor genera dolor incluso muchas veces, porque da libertad, y la libertad que da el amor, muchas veces la libertad es mal usada, y cuando la libertad es mal usada se rompe una relación, y esa relación Dios o la persona quedamos afectados cuando una relación. Pero cuando se rompe de parte de Dios o de parte de nosotros. Dios dice, ok, pues ya rompimos hasta que llegamos. No, Dios nunca la rompe. Entonces nunca somos nosotros. Entonces lo que se rompe, por eso le digo pero que él Dios se afecta. Sí, se afecta, pero es por lo que nosotros estamos haciendo. Correcto. No tiene nada que ver con él. Que no te va a mirar con Dios desagrado, no se va a ofender. Dios no es ofendidizo de decir, no me dieron honra y entonces me ofendo. Pero sí
se duele, sí se entristece. Cuando nosotros pecamos, y lo que nos enseñó Satanás es que él se ofende porque Satanás le atribuye a Dios las características de él. Y como Satanás es egocéntrico, totalmente egocéntrico, él pretende honra, y cuando no le dan la honra, él se enoja. Dios no es así. No es cuando Dios no le dan la honra, él se enoja. Cuando no le dan la honra a Dios, él se duele porque al no darle honra, porque Dios está continuamente dándonos honra a nosotros. Y entonces cuando nosotros no correspondemos con eso, se rompe la relación. Pero le duele ¿por qué? Porque nosotros nos hacemos daño. Exactamente. No es porque le estamos haciendo daño. No. Por las consecuencias de la decisión. De lo que nos es causa como, y ahorita vamos a leer el texto cuando Pablo habla de que los hombres debemos amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y me hace pensar también un hijo nuestro, por ejemplo, que ya sea de pequeño, de adulto o lo que sea, está inmerso en las drogas. ¿Cómo uno se siente al ver a nuestro hijo estar en ese proceso? Súper dolido. Uno sigue amando a nuestro hijo, uno sigue queriéndolo y quiere ayudarle a hacer todo, pero hay algo en la relación cuando tú ves a la persona que tú amas sufrir, tú sufres. Por eso Pablo dice en la iglesia, si hay uno alegre, todos estamos alegres. Si hay uno que está triste, todos nos entristecemos con ellos. Ahora, yo no sé, en el caso de ustedes, y quizás yo soy mucho peor que todos ustedes, pero muchas veces yo me di cuenta que cuando me ofendí con mi hijo, me ofendí porque él no me daba honra a mí. O sea, porque él me dejaba mal a mí. O sea, esa manera de amar mía es muy egoísta. Claro. Es muy egoísta. Yo podría ilustrar o lo que estamos hablando. Alguna vez vi a una madre que tenía a su hijo en condición de calle. Y esa mamá, cada vez que se encontraba con su hijo, a pesar de que le había pagado para que se pudiera recuperar un buen lugar para eso, el chico decidió irse de ese lugar y pues no podía ir en contra de su voluntad. Y cada vez que esa mamá miraba a su hijo maloliente, en condición de calle, ya te podrás imaginar, esa señora iba, lo abrazaba, lo besaba, y siempre lo que más a mí me impactaba era que le tocaba su cara, su rostro, y le decía: hijo, ¿cuándo vas a regresar a casa? El tipo estaba en su viaje de drogas y todo eso, pero esa era siempre la pregunta: hijo, ¿cuándo vas a regresar a casa? Y le tocaba su rostro. Me imagino que esa actitud de esa mamá para con ese hijo, aunque era frustrante para esa mamá, aunque de pronto para la sociedad sería algo terrible, bueno, esta señora no lo crió bien o qué sé yo, es la misma situación que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué tomas esas decisiones? Claro. Si tengo todo para ti. Y me imagino que, suponete que esa madre fue la droga que lo llevó al hijo a esa situación de calle. Yo me imagino que cuando a la madre le hablan de la droga, debe odiar a la droga. O sea, por causa del hijo, por causa del amor que tiene que por el hijo. Del muchacho, ¿no? Sí. Okay. Bueno, vamos a Proverbios 16:7. Gerson, tú tenías eso. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. O sea, que nosotros podemos llegar a un punto, y este es el énfasis que estamos dando aquí, es que la Biblia sí habla de que nosotros podemos agradar a Dios. Dios se agrada de actitudes, de acciones que nosotros hacemos. ¿Cuáles acciones y cuáles actitudes? Las que ayudan a mantener la relación con Él saludable. Ahora, en eso yo también estoy con Samuel, porque a veces esa frase, esa manera nos puede llevar al legalismo, ¿no? O sea, de que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios. Y Dios se agrada de lo bueno que hago, pero no tengo que hacer cosas para agradarlo. Sí, para mí eso es lo que yo digo. Ese es el punto que estoy tratando de... Pero sin embargo, las cosas buenas que hago lo afectan a él para bien. O sea, entonces estos textos que hablan, por ejemplo, el que tú leíste que decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio porque eso le agrada a Dios. Es agradable a Dios. Sí. ¿Cómo entonces interpretamos? Es agradable porque lo hace sentir bien a él, por el hecho de que estamos en relación con él.
Y nos estamos amando nosotros mismos, ¿no? Dios no, no es que Dios no está exigiendo, eso es quizás la palabra. Porque a veces cuando ponemos Dios quiere que lo agrademos, parece como que Dios está exigiendo que lo agrademos. No, exacto. Y no es así. Dios se agrada. El agradarse de Dios es un resultado, pero no es que Dios me está exigiendo que lo agrade. ¿Y será que tenemos que hacer una diferencia también entre Dios nos ama y Dios se agrada? Sí, mira, eso es lo que iba a decir. Para mí hay una diferencia, y no sé si ustedes lo ven así. ¿Creen que hay una diferencia entre amar y necesidad? Hacer las cosas por amor y hacerlo por necesidad. ¿El amor no genera necesidad? Es que te digo, estamos yendo a lo griego. No, pero para mí hay una diferencia. Entonces, y quizás es semántica, pero realmente pienso que Dios hace todo por amor, no por necesidad. Por cómo Él es, porque no se puede negar a sí mismo. Y entonces, si yo hago algo para mis hijos, ¿lo hago por amor o por necesidad? Porque necesito algo o porque lo amo. Entonces ahí es que está el sí, yo lo estaba viendo más o menos así, pero un poco diferente. Y por eso hice la pregunta entre agradar y amar, porque lo que dijiste me dejaste pensando. Independientemente de mis acciones, Dios siempre me ama. O sea, yo no necesito hacer algo bueno para que Dios me ame. Pero sí Dios se agrada de ciertas cosas que yo hago en nuestra relación. Y para mí por eso amar y agradar son dos cosas diferentes. No podemos decir que cuando Dios se agrada es que nos ama. Más. Exacto, está amando más. No. El amor de Dios es siempre igual. Pero sí hay cosas que nosotros hacemos que es como que Dios dice, diantre, qué bueno que hiciste eso. Y por eso para mí la relación de padre y madre con los hijos revela tanto de quién es Dios. Porque, por ejemplo, con mis hijos, yo los amo incondicionalmente. Eso no hay nada. Pero cuando ellos hacen cosas que yo no me esperaba, por ejemplo, o hacen algo bueno, yo como que digo, wow, qué tremendo, qué lindo que hicieron. Claro, qué bueno que hicieron eso. Así veo a Dios. Claro, ahora, podríamos decir, vamos a otra cosa, podríamos decir que cuando nosotros hacemos cosas malas y desagradamos a Dios, el amor de Dios se agranda para con nosotros. Bueno, dice que, y yo creo que la Biblia dice el pecado sobre la gracia. Por eso está muy bueno que hagamos esta diferencia entre agradar y amor. O sea, porque cuando nosotros hacemos algo que le desagrada a Dios, el amor de Dios se agranda. Correcto. En el caso nuestro, no. Cuando hacemos algo que desagradamos a otro ser humano, nos quitamos, retiramos el amor. Correcto. Y también cuando le agradamos hacemos algo que no agrade, lo amamos más. Claro, lo amamos, correcto, lo amamos más a Él, pero el amor de Él es inamovible hasta que hacemos algo malo. Cuando hacemos algo malo, el amor de Dios se agranda. Aumenta. Increíble. Es totalmente diferente a nosotros. Es imperioso. Sí, Dios. Correcto. El amor de Dios para con el pecador. Es ¿cómo se podría? Es una proyección mucho más fuerte de Dios hacia nosotros los pecadores. Correcto, y por eso Pablo dice, ahora con esto que estamos dialogando se me hace mucho más grande lo que dice Pablo, que dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. O sea, yo quiero hacer algo malo para desagradar a Dios, el amor de Dios se va a agrandar mientras más cosas malas haga. Eso no quiere decir entonces que tengo que hacer cosas malas, ¿no? Porque entonces, como decimos, cuando hacemos las cosas que a Él le agradan, porque o sea, que no que nos exige, sino que le agradan porque Él se satisface, nuestro amor crece para Él. Sí, por eso dijimos también ahorita que lo que desagrada a Dios de la acción que hacemos es que rompe la relación con Él. Correcto. Y eso es lo que lo desagrada. Vamos a Romanos 8:8. Ese lo voy a leer yo y dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y aquí ya vamos a entrar en que es la conclusión del tema, de cómo este agradecimiento, cómo surge. Sammy, búscate Hebreos 11:6, Gerson, Juan 8:29, Joel, Colosenses 1:9 y 10. Agradar es lo mismo que agradecimiento. Que lo que dijiste recién, nunca me había dado cuenta que agradar tiene la misma raíz en español, por lo menos. Ajá. Pero sería bueno averiguarlo. Yo puedo buscarlo ahorita acá en... Lo averiguamos. ¿Cuál yo dije? Hebreos 11:6. Y a mí me dijiste Colosenses 1:9 al 10 y Gerson 1:29. Y yo termino con Efesios. ¿Quién va primero? Dale. Hebreo. Sí. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Ok, aquí
entra otro punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es como que el autor de Hebreos está diciendo, debemos buscar agradar a Dios, pero la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Bueno, a mí estamos usando mucho el ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Pero cuando tus hijos dudan de vos, te da una tristeza. Sí. Te da una tristeza, como decir, o sea, ¿cómo? O si yo lo amo, o sea, o la amo. ¿Qué faltó? Exacto. Te da una tristeza, que esa tristeza a veces nos puede llevar a la culpa porque decimos realmente me puedo haber equivocado y quizás no confía en mí como... Pero en el caso de Dios que no se equivoca, en el caso que Dios que siempre ha tenido la iniciativa para llevarnos a Él, me imagino que Él se va a entristecer. Así todo Él sabe que somos polvo, sabe cuál es nuestra condición, y esa tristeza de Dios no tiene que ver tanto con que... volvemos al mismo, con que Él se siente ofendido, sino con el hecho de que todavía nosotros no entendemos y que estamos en un proceso de dolor nosotros, porque en la manera que no confiamos, los que nos dolemos somos nosotros. Y por eso, ¿puedes leer el versículo 5? Sí. Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlos, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Ok. ¿Por qué quería leer eso? Porque, volviendo a lo que tú dijiste, que estamos usando mucho el ejemplo de padre e hijo, ¿qué hizo la diferencia en la vida de Enoc según Génesis? ¿Cuándo fue el antes y después de la relación de Enoc con Dios? Bueno, de acuerdo a lo que dice Elena, que fue cuando tuvo el hijo. Bueno, dice la Biblia, vamos a leerlo. Génesis, creo que es el capítulo 11, creo. Déjame ver. No, o capítulo... No, el 8 creo que es. Ajá. Déjame ver. Si no es antes, sí, es lo... Génesis capítulo 5. 18. Ahí está. ¿Quién lo lee? Tenés razón, sí, tenés razón. ¿Quién lo lee? 18 al 20. No, yo que puse en duda voy a ver. Vivió Jared 142 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Okay. Buenísimo, nunca me he dado cuenta de ese... Es interesante que en la vida de Enoc, cuando tuvo un hijo, es como que vio una dimensión de Dios y esto me pasó a mí, no sé si les ha pasado a ustedes. Sí. Cuando uno tiene hijos, uno descubre dimensiones de Dios que antes era imposible verlas. ¿Por qué? Porque ahora hay una relación nueva y el amor de un padre y de una madre hacia un hijo es algo, no sé. Cuando es saludable. Cuando es saludable. Es como yo siempre le digo a mis hijos, yo los amo a ustedes. Ustedes me pueden maldecir, ustedes pueden decir, ya yo no quiero que tú seas mi papá, ustedes me pueden matar. Y yo siempre los voy a amar a ustedes. O sea, no va a cambiar. Y eso, así es Dios. O sea, ese amor que no cambia, que es el que mencionamos ahorita, Enoc, me parece, lo ve más fuerte, lo descubre cuando tiene un hijo. Y por eso entonces en Hebreos, el autor de Hebreos habla de Enoc y luego dice que sin fe, o sea, en el contexto de Enoc, sin fe es imposible agradar a Dios. Otras palabras, ¿qué es fe? Para mí fe es confianza. Y confianza es el ingrediente vital para mantener una relación saludable. Si no hay confianza en una relación, no hay nada. Claro. O sea, tenemos que creer. Y por eso en 1 Corintios 13 Pablo dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, porque el amor es eso. Entonces, yo quería mencionar, o sea, ¿qué es lo opuesto a la fe? El orgullo. Ajá, o las obras también. En la Biblia falta de confianza. Como que las obras. Entonces, sí, yo lo veo de esta manera. Si nosotros queremos agradar a Dios, no es como que déjame yo hacer todo el esfuerzo que yo tenga para agradarte con lo que yo soy, sino es dependencia total, creer en que tú eres suficiente. Y esa relación es lo que agrada, porque si no te estás interponiendo de alguna manera u otra. Cuando obramos fuera de la fe, es decir, con las obras o con tu esfuerzo humano, te estás interponiendo esa relación y por eso no hay agrado en ese sentido. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos algo para agradar a Dios, estamos dudando de su amor. Es como que tenemos que hacer algo para decir, para que Dios me ame. Exacto. Y eso justamente es una blasfemia. Claro. Es una...
ahí sí ofendemos a Dios, no en el sentido que se enoja, sino que lo entristecemos porque ya Él ha hecho todo. En Jesús nos mostró que Él está dispuesto a hacer todo. Y nosotros seguimos dudando y queremos meterle obras, queremos meterle formas externas, queremos meterle un montón de cosas para agradar a Dios. De hecho, la falta de relación con Dios genera ese tipo de Dios. Correcto. Un Dios tergiversado, el Exacto. que no vino a mostrar Jesús. Exacto. La falta de relacionarnos con Él. Porque mientras más lejos lo vemos. Exacto, genera inseguridad, genera no dependencia, genera el corte de esa relación, genera una vida totalmente triste de exigencias. Un Dios que exige, un Dios que está pidiendo cosas todo el tiempo. Un Dios que quiere, un Dios que te demanda cosas cuando no es así. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos agradar a Dios entonces? Porque yo también lo tengo claro. No es para que me ame más, porque sé que eso no va a cambiar independientemente. ¿Por qué entonces debo buscar agradar a Dios o es que no debo buscar agradar a Dios? Lo que pasa, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la familia, de nuestros hijos. O sea, vos sabés que tus hijos te aman. Pero cuando le haces una sorpresa a ellos, estás buscando sorprenderlos con tu amor. O sea, para que ellos sepan cuánto vos los querés. O sea, y así ellos lo saben también, pero... No, para mí, y estoy de acuerdo contigo, yo veo otra dimensión, otro aspecto. Cuando yo busco agradar a Dios, es que busco, desde mi perspectiva, porque de Dios no cambia, yo busco agradar a Dios para mantener mi relación con Dios saludable. No sé si está bien lo que estoy diciendo, desde mi perspectiva. Porque yo puedo tomar acciones que rompen mi relación con Dios o la hacen menos saludable. Y eso es lo que desagrada a Dios, dijimos ahorita. Sí. Entonces, cuando yo busco agradar a Dios, no es para que Dios me ame más o para... No, es que yo, por ejemplo... Es para cuidar esa relación. Claro, exacto. O sea, Dios valora la relación que tiene con nosotros porque nos valora a nosotros. Y Dios pretende que valoremos la relación que tenemos con Él. Y eso a Dios lo alegra. Eso, viste, decías agradecimiento y agradar. Ajá. Dios está contento cuando nos ve a nosotros que ponemos, y no quiero tampoco sonar legalista, porque no lo es, pero es que a Dios le agrada cuando nosotros les mostramos amor a Él. Ahora, la cuestión, si dice que el querer y el hacer lo produce Él, cuando nosotros le estamos mostrando amor a Él, es el amor que Él puso en nosotros. Claro, eso vamos ahorita. Es lo que yo quería decir. Esa es la conclusión. Es una respuesta. Por ejemplo, ahora en las Navidades, tú sabes, uno siempre regala a los niños, a mi hija, tú sabes. Y ahora el Día de Reyes, estuvo bien que nosotros celebramos Reyes. Y entonces ella me dio un regalo a mí, que yo no me lo esperaba. Y para mí eso como que me alegró. Claro. Porque era como que es chulería. Pero no fue el resultado de que ella lo hace. ¿Por qué? Porque ella ve ya todo el amor que nosotros le damos, los regalos, todo fue algo natural que salió de ella al resultado de que del amor que yo le he dado. Entonces, cuando uno vive en relación con Dios y uno realmente entiende cuánto nos ama, el amor, cuánto Él nos valora, entonces eso hace que en nosotros fluya naturalmente el agradecimiento o el agradar. Bueno, a mí me pasó eso en Mallorca. Ahora cuando fui, estábamos en el aeropuerto y había un perfume que a mí me gustaba, entonces siempre vamos al aeropuerto cuando vamos y nos ponemos el perfume y ya salimos todos perfumados, ¿no? Y entonces cuando Jeremías me dice, papá, ¿te gusta este perfume? Le digo, sí, pero sale muy caro. Me dice, no te das problema, yo voy a... O sea, había otra persona que puso un poco de dinero para mi regalo de cumpleaños y dice, y yo también, no te das problema que yo también voy a poner dinero. Y yo sé que él no tiene un peso, o sea, y para mí fue tan agradable saber, o sea, de que él estaba haciendo eso por mí. Por más que yo no le estaba pidiendo ni le estaba exigiendo, y fue una demostración de amor que a mí me agradó. O sea, me agradó no porque estaba esperando eso de él, sino como que me reconfortó el corazón, ¿no? Para mí lo aterrizamos un poquito. En cuanto a la relación con Dios, son las tomas de decisiones del ser humano para con Dios. Cuando yo entro en esa relación, yo empiezo a tener en cuenta la ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué desagrada a Dios con mi toma de decisiones? ¿Y qué agrada a Dios
con mi toma de decisiones. Y no es algo que sea como a la fuerza que yo estoy tomando esa decisión, sino porque yo sé que alimenta mi relación. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, a Dios le agrada, y yo sé que tomando esa decisión voy a agradar a Dios porque estoy y ahí estás equilibrando algo. Correcto. Algo difícil. Pero me parece bárbaro porque, a ver si se me fue el pensamiento, pero si yo me agrado por alimentar una relación, Dios también, o sea, cuando yo alimento esa relación, eso repercute por la respuesta. Claro, repercute en Dios porque es la relación que Él tiene conmigo. Eso está brutal. No es que Dios está fuera de mí esperando honra, sino que en la relación lo honro porque la relación es lo que Él valora. Nosotros honrar lo vemos como el rey, que la gente se arrodilla delante de un rey y eso. Y honrar para Dios es diferente. Honrar para Dios es que no salgamos de la relación que tenemos con Él porque Él se siente honrado así, estando conmigo, estando con nosotros. Para mí es hacer gala, esa honra, para mí es hacer gala de lo que Él me regaló. De ser proporcional a esa dádiva que Él tiene para conmigo. Entonces, como yo estoy en una relación con Él continuamente, constantemente, y no quiero salirme de sus límites, entonces mi toma de decisión todo el tiempo estoy pensando, bueno, esto sí o esto no, esto sí, y es una constante toma de decisión que tengo como ser humano en favor de la relación que tengo con ese Dios a través de Jesús. Y mira qué cuadro tan lindo de Dios cuando está esto que estamos hablando ahora. Porque alguien puede decir, pero es que ustedes están humanizando mucho a Dios. O sea, ¿viste? Porque estamos comprando el amor de padre, hijo y todo lo demás. Pero mira el pensamiento que me llegó a la mente cuando estábamos diciendo esto. No es que estamos humanizando a Dios, es que cuando amamos, nos hacemos como Dios. Dios nos hace como Él cuando amamos. Es una cosa increíble. Es la imagen de Dios. Correcto, claro. Es la imagen de Dios. Entonces, por eso Dios le fascina amar. A Dios le agrada tanto amar por lo que produce el amor. Y por eso nosotros cuando amamos y todas estas cosas que podemos hacer para agradar a Dios, al final del día son actos de amor que queremos hacer para la relación que queremos que mantenga saludable. Es como regalarle flores a tu esposa. ¿Por qué tú lo haces? No para que te ame más, pero es un acto que tú haces de corazón para mostrarle cuánto tú amas. Lo puedes hacer también de la otra manera. Claro, pero entonces no es de corazón, no es de corazón. Entonces Dios lo que quiere es nuestro corazón. Exacto. Mira el ejemplo que tenemos. Por tratar de que no se moleste, ¿verdad? Pero nosotros acabamos de salir del campamento de los jóvenes, ¿verdad? Del Edo de jóvenes. Y después tú escuchas cómo repercute eso en las vidas de ellos, que nosotros simplemente le hablamos del amor de Jesús y le enseñamos de la realidad de Dios. Cuando ellos comprenden eso, salen de allí ahora agradecidos y honrando a Dios con lo que están haciendo. Y ninguno de nosotros le dijimos, ustedes tienen que dejar de escuchar esto, tienen que vestirse así, tienen que hacer la casa. Y tú lo escuchas ahora ellos hablando que lo que quieren es estar metidos con Dios, que ya no quieren escuchar tal música, que ya no quieren hacer esto. De ellos sale todo eso. Quieren vivir agradando a Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de quiénes son en Dios y cuánto Dios los ama. Y cuando entendemos eso, es un resultado automático de relación de amor. O sea, nuestra agradar a Dios es como vos decís, es la respuesta de que Dios nos agradó a nosotros. Exactamente. O sea, Él primero nos agradó Él. O sea, nosotros siempre es respuesta, nunca es iniciativa lo nuestro. Exactamente. Siempre es respuesta. Sí. Bueno, vamos a leer los últimos textos que nos faltaban. Era Juan 8:29. Gerson. Sí, señor. Y tú tenías Colosenses, ¿no? Yo tengo Colosenses. Colosenses 1, 9 y 10. El que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Ok, eso está Jesús. El mismo Jesús está diciendo, volviendo a lo que tú decías, las decisiones, todas las decisiones que Jesús tomaba eran decisiones que al Padre le agradaban. ¿Para qué? Para que el padre dijera, ay, qué buen hijo que tengo. No, era por la relación que tenía. Bueno, justamente cuando se bautiza dice, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, correcto. En él me agrado. Exactamente. ¿Y qué es la palabra? ¿Tú la buscaste? No la busqué, siempre busco eso. No, de buscar, esa es en Juan, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que hacía Jesús para agradar a Dios? La voluntad del Padre. ¿Y cuál era esa voluntad? Amar. No, estar en relación con el Padre, porque todo lo demás, amar y todo eso, es un resultado. Para mí, se relacionaba más con sus semejantes que con el Padre. Bueno, sin duda que es como dijo Agustín, busqué a Dios, no lo encontré, busqué a mi prójimo, nos encontramos los tres. Porque el hombre, Jesús lo que hacía todo el tiempo
era bien a las personas que estaban alrededor de él. Sí, Y no paraba de dar. Correcto. La misión, en el contexto, ahora entramos en otro, pero misión es relacionarse. Para nosotros misión es propaganda, Sí, es ir a adeptos. Misión es relacionarme con la gente. Eso es misión. Y estar en relación con Dios, me relaciono con la gente y eso es misión. No es proselitismo. Exactamente. No es ir a adoctrinar personas. Misión es relacionarme con la gente cuando estoy en Dios. Y el que está en Dios no puede ocultar que está en Dios. No puede dejar de dar testimonio de quién está, con quién está. Entonces, al final llegamos siempre, ¿no? Relación y Cristo es todo, ¿no? Bueno, la palabra en este texto específicamente en Juan 8:29, cuando dice hago lo que al Padre le agrada, quiere decir en el griego placentero. ¿Y cuál es la palabra? Es arestos. Arestos. Es placentero y obviamente pleasing, agradable. No tiene más ninguna otra de esto. Muy bien, el próximo es Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, so aquí está el elemento que ya tenemos que ir aterrizando el avión. ¿Cómo es que, todas estas cosas que podemos hacer, que la Biblia menciona que podemos agradar a Dios, que ya hemos leído? La fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Si tenemos fe, podemos agradar a Dios. En la obediencia, en Juan 8:29, que Jesús dice, yo hago lo que al Padre le agrada, y eso, es obediencia. En Hebreos 13:16, que no lo hemos leído, pero habla de que cuando amamos, agradamos a Dios. No sé si alguien lo puede buscar. Hebreos 13:16. Lo tengo. Dale. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quien pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ok. So, hacer el bien, que es amar, es algo que agrada a Dios, que podemos hacer. ¿Quién busca Salmos 69, 30 y 31? Este está bien bueno. Mira lo que le agrada a Dios. Salmos 69, 30 y 31. Dice así, alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. So, la alabanza y el agradecimiento de nuestra parte son cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo podemos generar todo esto? Y de paso, el último que tenía aquí es el arrepentimiento, que según la historia del hijo pródigo, que lamentablemente no creo que nos dé tiempo, que quería analizarlo un poco, la historia del hijo pródigo muestra que cuando nosotros nos arrepentimos, aún por la razón equivocada, porque la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo regresó al padre por la razón equivocada. No era como a veces nos han enseñado, que él dice, viste que la Biblia dice, entró en sí mismo, le entró la razón y dijo, no, si bueno, vamos a leerla. Pero él, vos estás hablando de conversión. Una cosa es convertirse y otra cosa es arrepentirse. Bueno, ¿qué es arrepentimiento? ¿Es un cambio de qué? Es un cambio de mente. Claro, entonces el hijo... Él se convirtió, en el sentido, estaba con los chanchos y con todo lo demás, comiendo algarroba, y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Cuando recibe el abrazo del padre, ahí le cambia la mente. Exactamente. Ahí, exacto. Y por eso... cuando se levantó y se correcto, fue. Y cuando recibió. Ahí fue cuando vio la actitud del padre, después de lo que le había hecho hacia él, ahí entendió quién era el padre. Y ahí cambia. Él. O sea, porque el padre nunca dejó de ser padre y él nunca dejó de ser hijo. Pero él pensaba que era un jornalero ahora. Exacto. Y que el padre ya no era más su padre. Los privilegios pensando que tenía que hacer algo para correcto. Pertenecer o al menos quedarse en casa. Sí. Solamente tenía que trabajar para quedarse en casa. No para ser otra vez hijo, sino para quedarse en casa. Como un jornalero. Como un jornalero. Ahora, cuando recibe el abrazo de papá, cambia su mente. Se explota totalmente lo que él tenía en su cabeza y lo que venía rumeando de todo el camino. Voy a ser un jornalero, voy a ser un jornalero. Ahora, ¿cómo? Me está declarando otra vez hijo. Pero si el papá le está diciendo con esa actitud que jamás había dejado de ser hijo. Y como decíamos ahorita, y por eso vamos a buscar Lucas 15, como decíamos ahorita, cuando el hijo malgasta todo, llega como un pordiosero, y ve cómo el padre lo trata,
que, o sea, ve que el padre lo trata mayor que como lo trataba, digamos, cuando estaba en la casa. Sí. Con lo que tú decías justo ahorita, o sea, cuando nosotros estamos más sumergidos en el pecado, Dios es como que su amor explota aún más, y por eso el amor es la fuerza más poderosa del universo. Diferente es el cristianismo a lo que es Dios, ¿no? Porque cuando encontramos una persona en pecado, nuestro amor no explota, al contrario, explota nuestro castigo, nuestra condenación, ¿no? Porque y es no como le das lo vemos a mejor, Dios. lo pones poco a poco, nada. claro. Aquí le dieron las mejores ropas, Sí, todo lo claro, aquí todo. es como que no, empieza con este Sí, ministerio. vas a estar siéntate. en el rincón Sí, allá, vas a- o sea, porque te equivocaste Sí. y fue público. Ajá. Entonces, Vamos a leerlo rapidito, Apocalipsis. Lucas 15, comenzó en el versículo 11. Lean como 4 o 5 versículos Porque cada yo leo uno. los primeros 5. Dale. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Entonces dice que cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ok, vamos a pararlo un momentito porque esto es muy importante. Al final de la historia, adelantándonos, el hijo mayor creía que él tenía que trabajar Por la herencia. por la herencia. Y aquí el hijo menor está con la misma actitud. Yo tengo que trabajar, ahora no por la herencia, pero tengo que trabajar. Si yo soy un jornalero, si puedo trabajar, por lo menos mi papá me va a recibir. Es la misma actitud manifestada de maneras diferentes, pero es la misma visión Concepto. del padre. Sí, y yo creo que incluso la del hermano era peor, la que estaba en la casa. Claro. Era una actitud Sí, peor todavía. claro, totalmente. Pero los dos veían al padre como que tenían que hacer algo para que el padre lo recibiera. Y fíjate que la razón que él da aquí para regresar al padre es porque se estaba muriendo de hambre. Sí, sí, no. Y necesidad. ni siquiera era para relacionarse con el Correcto, padre. nada, no. Era para obtener Nuestras lo del motivaciones padre. Exacto, están totalmente, siempre equivocadas. totalmente. Y por eso no podemos poner el arrepentimiento como una barrera para llegar a Dios. O sea, nosotros vamos a Dios y ahí viene el arrepentimiento. Esto es conversión por las razones equivocadas, o sea, porque no me conviene, porque estoy recibiendo las consecuencias del pecado. Y lo maravilloso de todo es que aunque mi intención sea equivocada, Dios me recibe. Dios me va a mostrar su amor y ahí yo voy a caer en cuenta. Qué bruto. Ok, Gerson, ¿puedes seguir leyendo? Estábamos en el 19, ¿verdad? Sí, ahora para el 20. Ok. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor, de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Yo aprendí algo cuando estaba leyendo esta historia ayer que nunca había captado antes. Y es en ese versículo 24. Porque el contexto de Lucas 15 es la oveja perdida, que ¿quién la encuentra? El pastor. La moneda perdida, que ¿quién la encuentra? La mujer. Pero siempre se nos ha enseñado que el hijo pródigo es el que regresa por sí mismo. Pero aquí el padre está diciendo que mi hijo estaba muerto y ahora ha sido ¿qué? Ha sido Revivido. encontrado. Había vuelto a la perdido y vida. es hallado. Y es hallado. O sea, no es que el hijo dijo, voy a regresar y ahora yo voy a encontrar a Dios. No, es que Dios encontró al hijo. Porque la iniciativa siempre es de Dios. Claro, es que lo vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a repetir lo que vos dijiste, él volvió
simplemente por las consecuencias. Por eso en la Odisea dice, más vale que sea frío o caliente, pero no que estés en el medio. Más vale que recibas las consecuencias de tu pecado y que después cuando recibas las consecuencias vuelvas a mí mal motivado, o sea, para estar bien, pero cuando vuelvas a mí, ahí te vas a dar cuenta. Él volvió con motivaciones equivocadas. Él volvió muerto. Sí, sí. Fue en el abrazo del Padre que revivió. Que resucitó. Y fíjate un detalle interesante que aprendí algunos años atrás, cuando dice que el Padre corrió para abrazarlo. En la cultura oriental, el hombre oriental no corre. Porque para correr tiene que levantarse y se le ven las piernas, y eso es una ofensa grande. Hay una historia verdadera de una boda que hubo en algún país del Medio Oriente, y en medio de la boda hubo un terremoto, se estaba colapsando el edificio, había un señor mayor que si corría salvaba su vida, y decidió quedarse sentado y ser aplastado antes de correr y traer vergüenza a su familia. Que con esta mentalidad, porque tenemos que entender estas historias con la mente de aquella época, cuando el padre corre, el padre se está humillando a sí mismo para salvar al hijo. Aparte de que para el hijo había una sentencia de muerte en esa aldea. Totalmente. Porque el hijo había traído vergüenza a la familia y por consiguiente a la aldea entera. El padre, cuando ve al hijo, corre, humillándose a sí mismo, lo abraza para que la aldea sepa que él es recibido por el padre y ya no lo pueden matar. Y ahí fue y a mí lo brutal que he entendido ahora es que ahí fue que él comprendió quién era él. Cuando ve la acción del padre. Porque para él no era... una pregunta, esto no tiene nada que ver, pero esto... Porque ayer cuando estábamos en la conferencia, en una meditación, dieron un versículo que dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Acá me dice que el padre está juzgando a un muerto. Un muerto. Y que cuando les da el abrazo, lo revive. Lo revive. Porque los juicios de Dios siempre son para salvación. Siempre. O sea, tremendo. Y a veces nosotros vemos muertos como muertos, y quizás la Biblia está hablando, cuando habla de muertos, está hablando más de una faceta espiritual que una faceta física. Cuando habla de resurrección, está hablando más de una faceta espiritual que de una faceta física. Tremendo. Y mira otro concepto de estas 3 parábolas que Jesús contó. En las 3 parábolas había algo perdido y siempre se encuentra. Y siempre se salva. La oveja se salvó. No hay imposibles. La moneda, siempre que Dios sale a buscar, encuentra siempre es y salva. victorioso. Siempre, nunca encuentra y no encontré, o salgo a buscar pero no encuentro, no. Siempre, o la abeja se escapó, se me escapó. No, siempre, nunca, siempre que Dios actúa, triunfa. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Amén. Y ahora terminamos con esto. ¿Cómo podemos hacer todas estas cosas que agradan a Dios? Vamos a Romanos 8 y 9 y Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Quién busca Romanos 8 y 9? Yo. Y Ezequiel 36, 26 y 27. Ese texto es hermoso. ¿Vas vos? Yo lo hago. Dale, Gerson. Ezequiel 36. Sí. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo lograr agradar a Dios con fe, con obediencia, amando, con alabanza, con agradecimiento? Y dijimos que este agradecimiento no es para obtener más amor de Dios, es un agradecimiento que hacemos porque amamos a Dios, en respuesta, dijimos ahorita. Ok, Romanos 8 y 9. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está muy claro. El que vive en la carne no puede agradar a Dios porque no está en relación con Dios. El que vive en la carne no le interesa estar con Dios. Y ahí Dios está mal porque Él nos creó en relación, o sea... Claro, Dios se siente mal ahí. Claro. Es afectado. Porque nosotros estamos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagínate que alguien que está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo no quiere estar en relación con Él. Dios se afecta. Y no es que se enchisma. No se ofende. Claro. Sino que el amor de Él, como que le falta. Entonces Pablo dice, el que vive en la carne no puede agradar a Dios, pero ustedes no viven en la carne, ustedes viven ¿en qué? En el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu es el único que puede hacer estas manifestaciones de amor, porque como Joel dijo ahorita, ni siquiera es nuestro amor, que es lo más grande de todo, es el amor de Dios que recibimos, que sale de vuelta para Él. Y por eso Ezequiel 36, eso. 36. 26 y 27. 26 y 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos, se aseguren de obedecer mis enseñanzas.
vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para mí es mucho, o sea, ese capítulo de Ezequiel es mucho más bonito porque en los versículos anteriores, para dar el contexto de este versículo, porque dice que les va a lanzar agua, les va a dar su espíritu para que el resultado del Espíritu de Dios en el ser humano sea eso. Ahora, ¿sabes lo que? Hoy justo leí a la mañana ese capítulo. Y ahí en el contexto de ese capítulo no hay ninguna iniciativa del ser humano. Cero. Es que nunca están todos muertos. Claro. Están Incluso. todos, o sea, un desastre, blasfemando el nombre de Dios y Dios dice, yo les hago una promesa. Él jura por su santo nombre. Exacto, dice, no lo hago ni por Ni ustedes, por porque ustedes. sino es por mi nombre. Por mi nombre. Que parece egoísta también, pero es como decir, Por su naturaleza. quiero garantizar Claro. que esto depende de mí, no tiene nada que ver con ustedes. ¿Verdad? Yo los amo y voy a producir todo esto en ustedes. Y les voy a lanzar agua para limpiarlos y esto, para luego que ustedes sean mis hijos y yo sea su Dios. Y ahora la pregunta es ¿cuándo? Ahí le está prometiendo a Israel, ¿cuándo? Israel nunca respondió. ¿Y será entonces que no se va a cumplir esa profecía? Bueno, se va a cumplir con aquellos que respondan. San Juan 17. Claro, sí, o sea, hay que reestudiar todo esto por el hecho de que el plan de Dios parece que es mucho más grande de lo que nosotros en nuestros contextos tan reducidos del amor de Dios le damos, ¿no? Al amor de Dios. Lo que dice Jesús en San Juan 17 es: Padre, yo quiero que ellos sean en mí uno, como usted y yo somos uno. Pienso que es el cumplimiento, cuando suceda eso, es el cumplimiento de Isaías, de Ezequiel 36. Yo creo que sí, porque, y esto lo mencionamos un poco en el Edo de los jóvenes, el Espíritu no puede obrar cuando hay desunión. Y el Espíritu es el que trae unión. So, a menos que estemos unidos, el Espíritu no puede trabajar. Pienso yo, no sé. Pero termino con esta oración que escribí. Cuando vivo en el Espíritu, reflejo a Jesús. Y eso le agrada a Dios. Le agrada a Dios que mostremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No porque haciendo eso Él dice, ahora te voy a dar mi amor. No, su amor es incondicional. Lo vimos en la parábola del hijo pródigo. Incondicional totalmente. Es más, se manifiesta más, como dijimos también. Mientras más malos somos, más se manifiesta el amor de Dios. Pero a Dios le agrada que el Espíritu haga estas cosas a través de nosotros, porque fomentan una relación saludable entre nosotros y Dios. Y al final del día, lo más importante para Dios es tener una relación saludable con nosotros. Y lo lindo de todo es que Él se encarga de parte de Él hacia nosotros que esté saludable, y se encarga a través del Espíritu que de parte de nosotros hacia Él esté saludable. O sea, con Dios nunca se pierde. Y por eso a Dios le agrada que le agrademos, valga la redundancia. Bueno, vamos a terminar con oración. Sammy, ¿pudieras terminar con oración, por favor? Sí. Padre, qué lindo es ver tu amor hacia con nosotros, ese amor incondicional, ese amor que no tiene ningún tipo de barreras. Ayúdanos a deleitarnos en ese amor. Y permite que nosotros también, cuando vivamos en ese amor, podamos agradarte, Señor. Queremos con todo lo que decimos, con lo que hacemos, Señor, no simplemente por protocolo, por religión, por hacer algún tipo de esfuerzo humano, sino por fe, que salga natural de producto de nuestro amor, Señor, que te amemos con todo lo que hacemos y que se refleje en la manera en que amamos a los demás también, para que podamos vivir en agradecimiento. Y qué lindo es eso de saber que tú te agradas en nosotros, Señor. Pero qué lindo también es saber que aunque nosotros actuemos de maneras que te deshonren, tú no nos rechazas, sino que aún nos demuestras mucho más amor. Nos hace entender quiénes realmente somos y siempre volvemos a tus brazos. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros acá, Gerson. Gracias por estar también con nosotros hoy. Gracias. Un gusto tenerte acá. Y nada, los esperamos entonces la próxima. No te olvides de estamos 2025 y ahora hay que ya empezar a registrarse. Discipulado orgánico en España. Del 4 de julio al 13 de julio. O sea, ya mucha gente, ya se están inscribiendo algunos, pero mucha gente estas semanas especialmente me han mandado diciendo vamos a estar en el discipulado orgánico. El sábado hubo gente de Europa que
vino aquí, estuvo acá y me dice, vamos a vernos en el discipulado orgánico. Pero reserven su lugar, por favor. Eso nos ayuda a nosotros también a programar, a hacer todo, para poder entonces encontrarnos allí en esa experiencia, que es una experiencia única, transformadora de vida, donde vamos a estudiar estas cosas, vamos a ministrarnos los unos a los otros y especialmente vamos a experimentar la presencia de Dios. No sé si pudiéramos ponerlo en pantalla el website para que ahí está, donde usted puede entrar, discipuladoorgánico.com con una sola O, y ahí puede ver toda la información, los costos, lo que está incluido. Realmente, como hemos hecho en los últimos años, no estamos poniendo un precio para alguna ganancia. Esto es literalmente lo que nos cuesta, es lo que a usted también le cuesta. Así que, y realmente es una experiencia que va a cambiar tu vida. Así que, por favor, si sientes ahora mismo el Espíritu tocándote, entra a este website, regístrate. Aunque pienses que no tengas el dinero, Dios va a proveer. Lo hemos visto en estos últimos años cómo Dios ha hecho milagros. Así que nada, te esperamos entonces en España, y también entonces te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.